Saludos, buenas tardes, saluditos a todas las personas que están aquí viéndonos a través de nuestra plataforma digital Ciencia Virtual. Es tu programa educativo en línea traído a ustedes por el Ecoexploratorio. Mi nombre es Esmeralda Torres Martínez y voy a estar tras bastidores en el día de hoy, ayudando a los recursos del día de hoy en el excelente webinar que le tenemos para toditos ustedes en la tarde de hoy. Saludos Matías, saludos Juliana, saludos Alexandra. Para aquellas personas que nos están viendo a través de Zoom, para si tienen preguntas para nuestras panelistas del día de hoy, tienen un botoncito en la parte de abajo de su pantalla que se llama Q&A, Q y A. En ese botón, ustedes van a poder escribir todas las preguntas que ustedes le tengan a las personas recursos en el día de hoy, especialmente para nuestra recurso especial. Y al final, le vamos a entonces ahora esa sesión de preguntas súper enriquecedora, donde las preguntas de ustedes van a ser dirigidas hacia los recursos del día de hoy. Si nos estás viendo a través de Facebook, puedes dejar tus preguntas en el área de comentarios, que vamos entonces a recopilarlas y a utilizarlas en el final. También, si usted, como están haciendo ahora, nos quieren dar saluditos, nos quieren dar comentarios, dar esos mensajes tan maravillosos e inspiradores, los puede dejar en el área del chat. Ahora, este webinar y los webinars que ha traído el Ecoexploratorio no fuesen posibles sin todas estas organizaciones que han hecho que todos estos webinars hayan sido posibles a través de su auspicio. Tenemos a Amgen, a First Bank, a Goya, a Coppervision y a todos los demás que están en todos estos loguitos de las entidades que están en esta diapositiva han hecho que este webinar y todos los webinars también anteriores y los que vienen sean posibles. Saludos Jacqueline, saludos Andrea, saluditos. Bueno, ahora, sin más preámbulo, en el día de hoy, ustedes están aquí presentes para ver este webinar de Juntas Podemos, ¿verdad? Que se está dando una serie de charlas de Semillas del Triunfo. Ahora, en el día de hoy vamos a tener a Karen Moreno, que es paleontóloga, pero también vamos a tener a Gretchen Díaz y vamos a tener a Jaumoy. Estas tres personas maravillosas pueden ir prendiendo sus cámaras y prendiendo sus micrófonos para que todita nuestra audiencia tenga el placer de conocerlas. Hola, muy buenas tardes. Saludos. Saludos a todos. Saluditos. Saludos. Bueno, ahora sí, el piso es de ustedes. Gracias, Esmeralda, y gracias a los amigos del Ecoexploratorio. Juntas Podemos es una iniciativa del proyecto Semillas de Triunfo en colaboración con el Museo Ecoexploratorio, también gracias al auspicio de Pfizer de Puerto Rico y también a la iniciativa IFDEM, de embajadoras IFDEM. Así que, sin más, los voy a estar dejando con Jaumoy, quien es la coanfitriona del día de hoy, que va a estar acompañándome y quien también nos va a presentar a nuestra conferenciante de hoy. Un saludo tanto a las personas que están en Facebook Live como a las chicas acá en el Zoom. Gracias, Gretchen. Buenas tardes para todos. Bienvenidos. Bueno, saludos desde Utah, Estados Unidos. Mi nombre es Jaumoy, soy venezolana. Tengo más de 15 años trabajando en el campo del STEM, específicamente enseñando clases a nivel superior en universidades venezolanas, Facultad de Ingeniería. Hoy en día estoy residenciada en los Estados Unidos, Utah, y actualmente trabajo en el Solid Community College en el Departamento de Computación y Ciencia y Sistemas de Información. Y bueno, súper entusiasmada y agradecida por la invitación y por permitirme y darme la oportunidad de participar en este hermoso programa Juntas Podemos. Ok, a continuación vamos a dar pauta para presentar a nuestra invitada especial de hoy. Estamos hablando de Karen Moreno. Les voy a leer su biografía, su super biografía, ¿ok? Karen es una paleontóloga, ¿ok? Que nació en Chuquicamata y estudió ciencia biológica con mención en zoología en la Universidad Austral de Chile, donde se graduó en el año 2000. Ahí obtuvo 4 años consecutivos el premio a la excelencia académica. Su tesis sobre huellas de dinosaurios de Baños del Flaco tuvo evaluación summa cum laude y fue publicado en el 2002.
Durante el doctorado en la Universidad de Bristol, Inglaterra, en el periodo 2002-2006, hizo un estudio de morfología de huellas de dinosaurios del periodo Jurásico Superior, Cretácico Inferior, y además hizo estudios biomecánicos en pies de dinosaurios, ornitópodos y terópodos de Chile y Perú. Luego cursó 3 postdoctorados en Sydney, Australia, París, Francia y en Toulouse, Francia, respectivamente. Karen es paleontóloga especialista en vertebrados del pasado. Usa diversas técnicas como la comparación de huesos, el estudio de las huellas de animales actuales y de fósiles, y utilizando simulaciones computacionales con análisis de imágenes en 3 dimensiones. Karen ha hecho muchas publicaciones y ha investigado sobre el comportamiento alimenticio de distintas especies extintas. Ella es la co-creadora y actual directora del Magíster en Paleontología de la Universidad Austral de Chile, pionero en el país. Bienvenida, Karen. Muchísimas gracias por esta oportunidad de realmente llegar a las chicas jóvenes, porque todas podemos, ¿no? Juntas podemos. Me gusta mucho ese lema y muchas gracias por presentarme tan bien. Estoy muy contenta. Entremos en materia inmediatamente. Bien, suena un poco pomposo todo eso lo que se habla, y quiero traerlo un poco a acercarlo, todo esto que aparece como muchos postdoctorados y viajes y cosas, acercarlo a ustedes y decirle que no es lejano, no es algo tan extraordinario, es simplemente tener las ganas y realmente fijarse un objetivo. Tengo acá una presentación que voy a empezar a compartir. Bien, ese es el póster con el que se anunció la charla, y ahí está esa niña de 5 años en un pueblo. Chuquimata es un pueblo minero, es en el desierto de Atacama, el más seco del mundo. ¿Ya? Llueve, yo vi una sola vez llover de los casi 11 años que viví ahí, ¿ya? Entonces, y llovió muy poquito. Entonces, son condiciones que no es la gran ciudad, no hay grandes colegios, etcétera. Así que les puedo decir que todo ese recorrido ha sido hecho desde bien abajo. Entonces, todas pueden, todas pueden. Yo ya un poco en la introducción se hablaba de eso, hago paleontología, biomecánica, que es el estudio de la masticación y de cómo caminan los dinosaurios. Me gustan estudiar las huellas de distintos vertebrados. Ahí estoy tomando una foto de unas trazas. Entonces también me gusta ir a terreno, ensuciarme, hacer campamentos, hacer disecciones de animales. Ahí estoy haciendo disección de un tiburón, análisis computacionales, excavaciones, voy a congresos y presento los resultados. También hablo con niños. Me gusta mucho hacer difusión de las cosas que hago, porque paleontología es algo que le gusta a muchas personas. Entonces, es algo que me llena completamente, y por eso he puesto toda mi alma en todo lo que estoy haciendo. Entonces, estoy muy contenta de compartirlo ahora. Bien, actualmente soy académica de la Universidad Austral de Chile, soy la directora del Magíster en Paleontología, actualmente la subdirectora del Instituto de Ciencias de la Tierra, y además estoy en el directorio de la Asociación Chilena de Paleontología. O sea, movida, por ser movida no me quedo, así que es una de las formas que hay para poder conseguir lo que uno quiere, es motivarse y estar en todas, ¿no? Paleontología, ¿qué es? Primero, bueno, es el estudio de la vida que queda registrada en las rocas y que se inició hace más de 4.000 millones de años atrás. Si yo bien estudio vertebrados, que son un poco más recientes, podría encontrar vertebrados desde los 500 millones de años atrás en adelante, me interesa una distinta variedad de registros que uno puede encontrar en las rocas.
El vestigio de la vida pueden ser los esqueletos, las huellas de los pasos, los nidos, las madrigueras, los huevos, las fecas, caparazones, conchas, pelos, impresiones de piel, escamas, plumas, hojas, polen. Entonces, ser paleontólogo es en realidad conocer de biología animal y además de geología. Así que es un área bastante amplia de la ciencia y que es transdisciplinaria. Ahí estoy en terreno, vamos al desierto, donde se ven mucho mejor los fósiles, pero también he estado excavando en el sur de Chile, donde está la selva valdiviana, donde es más difícil excavar y mucho más húmedo. Ya una diversidad de ambientes. Bien, como hablábamos ahí en la trayectoria, lo hice un poco como una tabla cronoestratigráfica, no sé si habrán visto cómo se ordenan los periodos de las eras geológicas. Bueno, lo hice un poco así, ¿no? Yo en la Universidad Austral estuve hasta el 2002, así que crucé el hemisferio para estudiar en la Universidad de Bristol. Un año después, un poquito más, me fui a Estados Unidos, al Smithsonian Institution, donde tuve la oportunidad de ver todos esos maravillosos fósiles que han sido colectados desde hace casi 200 años y que han sido muy importantes en la trayectoria de la ciencia en paleontología. Fui a Australia también, en donde el propio continente tiene una diversificación de la fauna que es muy diferente a la que conocemos en Europa o en América del Sur, con muchos de estos canguros, como se ve ahí, y en donde uno se puede visualizar cómo ha ocurrido la evolución de la vida, y estos son los vestigios actuales. Así que yo no solamente estudio fósiles, sino que me intereso en la biología actual. Ahí estoy en el museo en París, en Francia. Ahí estuve desde el 2008, estuve un año mientras tuve a mi hija, así que mi vida familiar también ha tenido que cambiar de lugar en todo este periodo. Estuve también en Toulouse, también en Francia, en un laboratorio en donde se estudiaba la masticación humana y la evolución de la masticación humana. Bueno, hay varias publicaciones. Y acá, de vuelta a Chile, aquí en Valdivia, donde estoy actualmente, que queda a 800 kilómetros de la capital, que es Santiago, y es bastante más frío y lluvioso, somos conocidos por mucha lluvia. Hay excavaciones de un sitio pleistocénico que les voy a hablar hacia el final de la charla porque es el hallazgo más reciente y más relevante a nivel americano en general y mundial también por la migración temprana de los humanos hacia nuestro continente. Bien, ahí está un poco de mi recorrido, he puesto nombres de dinosaurios. Existe el Ecrixinatosaurus novasi, que es un dinosaurio carnívoro de Argentina, de Neuquén, en el cual participé con colegas argentinos, con lo cual puedo realmente estar orgullosa de estar en la nominación de esta gran diversidad de organismos que existió en el Mesozoico hace 100 millones de años atrás, aproximadamente en la transición Jurásico-Cretácica. Y también las huellas de dinosaurio que he estudiado aquí en Chile, que vienen de de esa transición. Mis proyectos más después han estado más bien en el Mioceno, así que es una distinta época, un distinto periodo geológico que data desde hace 23 millones de años y con fósiles de hasta 10 millones de años en el sector en norte, en donde estoy estudiando la distinta distribución de los animales en esa época, de mamíferos, así que ya no dinosaurios, sino que mamíferos. Me voy cambiando de organismo. No estudio un solo organismo a la vez, sino que me interesa la historia natural en general. Y también he hecho comparaciones con fauna actual, como les decía. Aquí hay un pie de un elefante en donde están los distintos huesitos de las manos, las falanges de las manos, y hice un modelo computacional junto con un estudiante del Museo de Historia Natural de París, Florent Goussard, eso en el 2010,
y hicimos la comparación de cómo era la distribución de los esfuerzos, o sea, la fuerza para poder mantenerse en pie de un elefante comparado con un dinosaurio saurópodo, estos de cuello largo y cola larga, cuadrúpedos. Así que obviamente son comparaciones muy grandes, pero son los individuos más grandes que han existido en la Tierra y por lo tanto son preguntas evolutivas que tienen que ver con cómo animales tan grandes son capaces de caminar, de desplazarse en tierra. Así que la evolución de la postura, me interesan esas cosas. Yo siempre ando mirando cómo la gente camina, cómo deja las huellas y los distintos vertebrados. Bien, modelos de masticación como el Smilodon, que es un tigre de dientes de sable, comparado con el león. Entonces vemos que en realidad la mandíbula del diente de sable es mucho más frágil. Estos colores indican que ahí se acumula la fuerza, la energía, y que estaría más cercano a quebrarse que si efectuara el mismo tipo de mordida que hace un león. Entonces hay consecuencias ecológicas y de el tipo de presas que pueda comer que se hacen en base a estos cálculos mecánicos que son propios de la ingeniería. ¿Ya? Es con lo mismo que se calculan los edificios para que resistan terremotos o el propio peso, o cómo se calcula un avión. Bueno, esos mismos software son los que estamos aplicando para poder calcular cuál es la fuerza de mordida de un mamífero extinto. Y actual también. Bien, yo mi principal tarea actualmente es ocuparme del magíster en paleontología que actualmente fue acreditado. Eso significa que ahora somos reconocidos como un programa a nivel nacional e internacional, así que podemos empezar a tener estudiantes de otros países con posibilidades de beca. Y esto me tiene muy contenta porque hemos empezado desde cero. Chile no tiene una tradición de paleontología muy grande. De hecho, yo tuve que irme y hacer todo este recorrido porque aquí en Chile no había una estructura académica que acompañara la formación de los paleontólogos. Así que ahí como corolario, digamos, de esto, es que incluso aunque en sus propios países vean que algo que les gusta no existe actualmente, vean que ustedes mismos, ustedes mismas, pueden realmente generar una nueva línea. Y son ventajas, porque van a ser las únicas, va a ser mucho esfuerzo, pero por otro lado, uno obtiene la gran satisfacción de generar algo que está siendo útil. Les voy a decir cómo podría ser esto útil. Tiene distintas ramas. Y ahí les voy a presentar la investigación de la huella del pie humano de 15.600 años en Pilauco, Osorno, en el sur de Chile. Queda como a 1 hora y media de donde vivo yo acá. Y aquí está en la región de los lagos. Hay varios lagos ahí que son glaciares, son cosas que quedaron ahí en la geografía del lugar. Ahí está Pilauco y está dentro de una ciudad. Ahí se ve la distinta disposición de las casas y cerca de un río. Se encontró este sitio, que ahí se ve inundado, ahí un poco protegido para que no se caigan las paredes de la excavación. Ahí se han encontrado mucha fauna. Aquí tenemos gonfoterios o mastodontes, se han encontrado pudús también, huesecitos que son de milodón, caballo americano, hay chingues, hay distintos insectos, aves. Entonces hay toda una asociación muy interesante que ha sido excavada desde el 2007 bajo la dirección de un colega que es Mario Pino. Bien, Mario, ahí está. Se inauguró un museo con todos estos fósiles. Ahí ven las vértebras de estos mastodontes, es una vértebra del axis, la primera de la columna, y aquí una escápula, un hueso del hombro. Y resulta que en medio de todo este mapa en donde hay otros huesos, ahí se ve un cráneo, costillas, una tibia, una vértebra, se encontró
una estructura en el sedimento que se parecía a una huella humana. Entonces participé junto con un equipo para investigar realmente si eso se trataba de una huella humana. Y aquí está, es este sedimento que estaba muy duro, pero el sedimento que lo cubría, que fue excavado, que fue sacado, era mucho menos denso, mucho más fácil de sacar, como que solito se reveló cuando Leonora Salvadores, la excavadora experta, empezó a destapar esta estructura, que era evidentemente más dura que el resto. Eso fue el 20 de diciembre de 2010, fue hace un buen tiempo. Ahí se ve que hay una estructura como un dedo gordo, pero mucho más alargado, y aquí hay un cototito que nosotros no nos explicábamos por qué estaba ahí. Entonces habían ciertas dudas de que fuera una huella humana y así directamente no lo podíamos decir. Teníamos que hacer una investigación. Esto apareció recién publicado y fue noticia alrededor del mundo y por supuesto aquí hay un diario chileno, pero cruzó fronteras. Recién se publicó en abril de 2019, así que las investigaciones a veces duran una decena de años para poder salir a la luz. Así que hay que ser constante en esta disciplina. Bien, hicimos experimentos en donde personas pasaban por este cajón en donde había barro, y nosotros mezclábamos el barro para distintas composiciones, así un poquito más seco, un poquito más húmedo, y ver cuáles eran las formas de las huellas que se estaban formando cuando la persona pasaba por ahí. Ahí tenemos los resultados, una selección de una cantidad grande de huellas que tuvimos, y las distintas estructuras que se formaban cuando el sedimento estaba seco, cuando estaba un poco más húmedo y después colmatado con agua. Y nos dimos cuenta que habían varias de las estructuras que cuando estaba colmatado con agua sucedía eso de ver el dedo gordo arrastrado hacia adelante, y esa estrellita está indicando ese cototito que les estaba mostrando, que estaba en la parte anterior. ¿Cómo interpretamos eso? Bien, resulta que en los experimentos nos dimos cuenta que las personas cuando caminaban en el barro que estaba muy colmatado, empujaba la parte anterior del sedimento, bien pastoso, y tiraba hacia adelante, y cuando retiraba el pie caía como si fuera una pala, el dedo gordo ahí hacía de pala, y caía ese resto de sedimento al medio de la huella. Y así podemos explicar cuál era la morfología de este sector, que era en realidad como una cucharada de sedimento que había caído en medio de la huella debido a esta progresión del pie en este sedimento tan denso. Ahí está. ¿Qué importancia tiene que sea una huella humana y que sepamos el proceso de depositación de estos elementos? Y es que hace 15.000 años habían glaciaciones muy extensas en todo lo que era el hemisferio norte. De hecho, no hay evidencia de la presencia de humanos hasta antes, digamos, recién empieza a haber evidencia a partir de los 12.000 años con la cultura Clovis en el hemisferio norte, cuando estos glaciares se retroceden un poco y dejan terrenos en donde puedan encontrarse evidencia de la presencia humana. Entonces, los Clovis se encuentran en América del Norte hasta los 12.000 años. Pero la huella que nosotros encontramos con distintas dataciones, se realizaron más de 15 dataciones a distintos niveles, concordaban con que era 15.600 años de antigüedad. ¿Cómo podríamos tener en América del Sur, pensando que venían desde América del Norte, la evidencia de la presencia humana antes de Norteamérica? Entonces era 4.000 años antes de lo esperado. Esto abre las preguntas de cómo se realizó la migración de los primeros humanos aquí en el continente americano. Y actualmente, este año, de hecho, ha habido unas 2 o 3 publicaciones en donde se están encontrando otras evidencias que son concordantes con la presencia humana antes de los 12.000 años
bien en el sur e incluso en Norteamérica. Entonces esta publicación es la que ha impulsado en estos últimos par de años en que empecemos a pensar que la migración de nosotros los humanos aquí en el continente ha sido mucho más rápida que, digamos, mucho anterior a lo que se pensaba con la hipótesis de venir desde el norte. Bien, venían en barco, pudieron cruzar los glaciares sin dejar registro, a lo mejor antes. Esas preguntas siguen abiertas, pero hay que seguir investigando, el tema no está cerrado. Bien, esta huella puede ser vista en un museo, que es el Museo Pleistocénico de Chuyaca, en Osorno, así que si vienen a Chile y al sur de Chile, ojalá la puedan venir a ver. Y la noticia es que en junio de 2019 encontramos otra huella y se sigue excavando el sitio, así que es probable que hayan más vestigios en el futuro. Esta vez es una más pequeñita, de unos 13 centímetros, así que quizá es de un infante. Es aproximadamente 1000 años más reciente, todavía no tenemos los datos de las dataciones de los distintos niveles estratigráficos, pero es un poco más reciente. Y ahí estoy yo en el terreno escaneando esta huella para tener un registro en 3 dimensiones dentro del computador que podamos estudiar sin perturbar el registro en sí. Ahora fue extraída y está en el museo secándose lentamente para que podamos después analizar los estratos, los sedimentos y hacer un estudio más detallado. Bien, ¿qué es lo que uno aprende? Sobre evolución, sobre los cambios ambientales, la interacción del pie con el sustrato. Si se dan cuenta, estas huellas fueron hechas con personas descalzas, ¿ya? Así que hay diferencias en cómo es la locomoción de alguien que está acostumbrado a estar sin zapatos, a alguien que ha llevado zapatos siempre. Así que ese tipo de preguntas también se pueden hacer con respecto a la vida moderna actual. Sobre también en el aspecto educación, que es lo que implica conocer todas estas cosas y difundirlas y realmente darse cuenta de que esto es importante. Nosotros necesitamos proteger nuestros territorios para que podamos conocer su historia, y ahí está la protección de nuestro patrimonio. Hay que seguir explorando porque las preguntas científicas siempre aparecen, y de hecho uno parece que siempre tiene más preguntas que respuestas. Esto también hace que surja el turismo, la gente quiere ver estos lugares, está el museo, entonces hay todo un crecimiento económico que es sustentable porque no está destruyendo recursos existentes. Así que es también algo que está distinguiendo la localidad, eso me faltó escribir, pero que da identidad a un lugar, porque ahora están, qué sé yo, los restaurantes poniendo nombres de fósiles a sus platos, o distintas actividades artesanales, de artesanía, que hacen crecer una economía local sustentable. Así que paleontología es mucho más que estudiar el pasado, se interesa por el presente y también es una forma de impactar la sociedad toda, tanto en educación como económicamente. Así que, bien, esto es lo que les tenía preparado y me interesa mucho conversar con ustedes, así que se abra la sesión de preguntas. Gracias. Excelente, Karen, me encanta lo que vi y me hiciste recordar mucho que cuando yo era niña quise ser distintos tipos de científica, pero creo que obviamente una de las cosas que soñaba siempre que iba por las montañas en Puerto Rico era poder descubrir algo, siempre soñaba con poder encontrar algo y algo que descubrir, así que me parece súper emocionante ¿verdad? Lo que has contado. Vamos a comenzar con las preguntas de las chicas. Recuerden dejar sus preguntas en la sesión de Q&A, las que están en el Zoom. Y si hay alguien en Facebook Live que desea hacer alguna pregunta, pues por favor la pueden dejar allí. Pues mira, hay varias preguntas, algunas similares, pero voy a ir más o menos sobre ellas. Aquí Edmarie, que le gusta preguntar mucho, ella es bien participativa, nos hace varias preguntas. Por ejemplo, no sé si has encontrado huesos particularmente, pero ella pregunta dónde encontraste tu primer
hueso y de lo que has encontrado que ha sido lo más que te ha gustado, tu favorito. Miren, siempre es difícil. Yo la primera vez que encontré un hueso fue antes de entrar a la universidad. Tengo que haber tenido unos 16 años, ¿ya? Y fue el registro de un plesiosaurio, un reptil marino, que estaba cerca de una playa, y fui partícipe del grupo de excavación que se hizo en ese momento, me invitaron. Es maravilloso poder ver que los huesos se preservan por tantos millones de años. Ese tenía 90 millones de años. O sea, uno siente una conexión con la historia de la vida en la Tierra que emociona realmente, porque está viendo, en ese caso, el cadáver de un animal que existió hace mucho tiempo y del cual hoy día no podemos verlo. Entonces, también da la importancia de cuáles son las extinciones que están ocurriendo hoy día, ¿ya? Entonces uno siempre relaciona lo que pasa actualmente con la historia de la vida en la Tierra, en donde existió muchas extinciones y cambios de fauna, y para dónde vamos nosotros con el cambio climático, ¿no? El fósil que más me ha impresionado, no sé, cada fósil es un reencuentro con toda esa historia, así que es siempre emotivo. No podría, no sé, quizás los challenges como cuando encontré una mandíbula de un mamífero muy, muy pequeña, porque dinosaurios son huesos grandes, entonces se ven de lejos y es como más fácil. Pero encontré una mandíbula muy, muy pequeña de un mamífero de 11 millones de años, que es un roedor pariente de los coipos. Bueno, es un roedor que es una... Todavía no lo publicamos, así que eso vendrá en un tiempo más. Yo diría que ese es como challenge, pero sí han habido varios dinosaurios, como les mostraba ahí, el Equinoxinatosaurus. Participé en esa excavación también, fue un placer ahí estar en Argentina tomando mate y excavando. O sea, todas esas son experiencias de vida más completas que solo el fósil. No se acuerda de la gente, porque siempre ha habido mucha gente que me ha ayudado a hacer todas estas cosas, no he sido sola, ha habido mucho apoyo de colegas. Bien, gracias Karen. Jaumoy, te voy a dejar a ti por si tienes alguna pregunta y si quieres seleccionar alguna de las preguntas de... Sí, por supuesto. De verdad que la presentación súper interesante. Me parece que las investigaciones deben de llevarse bastante tiempo para poder demostrar todas esas cosas que nos mostraste en la presentación. Bueno, Soleil Mary Rodríguez tiene, creo que la misma pregunta que tengo yo. Tenemos una curiosidad, ¿verdad? De ¿qué fue lo que te motivó y te inspiró a hacer esto y a estudiar este tipo de carrera? Sí, yo creo que lo principal fue la variedad de cosas que hay que hacer. Yo inicialmente, a ver, de niña, pequeña, quería ser diseñadora de vestuario, quería ser actriz, quería ser programadora computacional, después cuando ya estuve en el colegio y me interesé por computación. Y bueno, en mi familia el andinismo y ir a acampar era algo normal que hacíamos todo el tiempo. Y en realidad lo que estoy haciendo ahora une todas las cosas, porque lo que es de diseño tiene que ver con cómo uno estudia y se las arregla en terreno para poder excavar, o utiliza el ingenio, digamos, para poder extraer los fósiles también en sectores que son difícil acceso, por ejemplo, y hay que inventar formas de acarrear fósiles que a veces son muy grandes y hay que ponerle distintas cintas y cosas, como vestirlos para poder sacarlos. En la parte de actuación, bueno, las clases, uno ocupa emotividad para poder conectar con los estudiantes. En la computación después salió que estoy haciendo los modelos computacionales de la masticación. Entonces, en realidad, encontrarme con paleontología fue sentir que podía hacer todo lo que me interesaba.
era expandirme en todo y no solamente enfocarme en una sola cosa, que quizá eso a veces inicialmente dice uno que va a hacer algo, pero todo sirve en realidad, todo lo que uno aprende sirve. Sí, eso sí es verdad. Todo lo uno aprende todos los días algo nuevo, de verdad que sí. Bueno, si quieres, acá hay otra pregunta de parte de Soleil Rodríguez. Tiene dos preguntas más. Si quieres, vamos a salir. Ella pregunta que cómo se sabe cuántos años tiene un fósil y además quiere saber cuántos años llevas trabajando en eso. Los fósiles se pueden datar de distintas formas. Ya las dataciones más exactas que tenemos es con isótopos, que los átomos tienen distintos arreglos de protones, neutrones y electrones. Y los físicos han descubierto, no es algo que haga yo directamente, yo mando a datar las rocas, pero los físicos han descubierto que los átomos van perdiendo ciertas partículas atómicas bajo un tiempo regular. Y entonces el carbono 14 es una versión del carbono, que normalmente es 12 en la naturaleza, pero es una versión del carbono que se desintegra en 50.000 años. Entonces, entonces eso sirve como para medir el tiempo cuando uno saca una muestra de una madera o de un elemento orgánico y saber cuánto tiempo ha transcurrido desde el momento en que se enterró. Hay otros elementos para cosas más antiguas. Para dinosaurios no sirve el carbono 14, sirve el argón, por ejemplo. Argón, ahora no recuerdo cuáles son las valencias ahí de los isótopos, pero hay uranio, plomo también. Entonces hay distintas velocidades de degradación de los isótopos que se utilizan para calcular cuánto tiempo ha pasado desde su formación. Eso, y lo otro es que los estratos que están más abajo son más antiguos y los que están más arriba son más recientes. Entonces, de forma un poco cualitativa, uno va teniendo una idea de cuáles son los fósiles que son más antiguos mientras va excavando más profundamente en las capas y conoce cómo están distribuidas en el territorio. Así que eso. Muchos fósiles nos ayudan a datar también. Sabemos que hoy en día ya no existen los amonites, por ejemplo. Entonces, si uno encuentra un amonite, necesariamente tiene que estar en el Mesozoico, porque eso se conoce en todo el resto del mundo, que es el periodo en donde vivió. Entonces, nos servimos de varias técnicas. No sé cuál era la segunda pregunta. ¿Que cuánto tiempo Amor. lleva trabajando en eso? Yo desde los 17 años, no quiero contar. No, sí, ya uno, sí, 30 años ya, más o menos, un poquito menos. Sí, y siempre pensando en eso. De hecho, yo hay veces en que camino por un lugar y me siento que estoy en el pasado porque veo los vestigios geológicos y me imagino cómo era la geografía antes. Así que sí, con harta pasión en lo que uno hace. Súper interesante, de verdad. Bueno, Gretchen, si quieres, haz Sí, la otra pregunta tú. mira, aquí está Alexandra Caraballo, tiene una pregunta, la voy a parafrasear un poco, porque lo que ella está preguntando es si sabemos, ¿verdad? ¿Cómo es que los dinosaurios llegaron a existir en el mundo? O sea, poder tener animales que eran tan grandes en la Tierra. ¿Hay algo que puedas aportar sobre eso para Alexandra? Sí, ese es una tremenda pregunta porque pone a extremos la capacidad de la biología de los animales. Llegan a tener 40 metros de largo un dinosaurio, un dinosaurio saurópodo. Es tan largo como una ballena azul, ¿ya? Pero hay que decir que no tiene la misma masa, el mismo peso. Es mucho más delgado, es casi cuello y cola, entonces no es tan pesado como una ballena. Por eso puede vivir en tierra. Hay muchos procesos que ayudan a que eso suceda.
doy clases enteras con respecto a eso, se me hace un poquito difícil resumir, pero la combinación entre tener una cabeza pequeña, hace que el cuerpo se pueda alargar sin tener la cantidad de músculo para poder sustentar una cabeza grande, y la cabeza pequeña es posible porque no está masticando, sino que tragas toda su comida y todo el procesamiento lo hace en su abdomen, que tiene varias cámaras de estómago. Hay todo un mecanismo metabólico, fisiológico, que permite que todos esos nutrientes entren al organismo. Hay una clave: ponen huevos, pueden, ¿cómo decir? Se desarrollan muy rápidamente y tienen respiración como las aves actuales, o sea, tienen pulmones que se meten dentro de las vértebras y funcionan como dobles sifones, o sea, cuando expira está obteniendo oxígeno y cuando inspira también. Entonces tiene como una bomba de aire que hace que el metabolismo sea capaz de dar nutrientes a todo su cuerpo. Y así con la circulación sanguínea. Son inventos al máximo que hoy en día lo heredaron los picaflores, ¿ya? Por eso ellos son capaces de tener un metabolismo tan rápido. Se hicieron pequeñitos, pero preservan el metabolismo de este pulmonar que les explicaba y la velocidad de transmisión de la sangre que los hace capaces de volar tan rápidamente. Entonces es un metabolismo que se originó con los dinosaurios más grandes. Muy Bueno, hay interesante. muchas, y hay una producción de vegetales muy grande también, de vegetación muy grande que pueden comer. Tengo aquí también una pregunta, de hecho una pregunta de varias de las chicas, y es, ¿qué tipos de huesos, de fósiles, de las cosas que tú estudias son las más difíciles de estudiar, de analizar, de examinar? La mayor parte de las veces los fósiles no están completos, están rotos, o uno encuentra algunas piezas no las tiene y que a veces son claves para saber qué especie es, y a uno le gustaría haberla encontrado, pero no está. Porque lo que uno está encontrando son registros de cadáveres, y eso puede haber sido llevado por un río o comido por un carnívoro o un carroñero, o destruido por diferencias de temperatura. Piensen que es una suerte gigantesca que se preserve por millones de años los fósiles, entonces pueden pasar muchas cosas que destruyen el material. Así que uno se las ingenia para poder estudiar y un poco adivinar dentro de lo conocido cómo debería ser lo que no tenemos. Entonces es un challenge ahí fuerte porque empuja la imaginación, y por lo mismo es lo interesante de paleontología, porque hay que arreglárselas con cosas que a veces, con materiales que a veces uno no tiene, que tiene que adivinarlo científicamente, informadamente. Antes de pasar con Jamoy de nuevo, la última serie de preguntas que me gustaría hacerte tiene que ver más con la antropología, perdón, con la paleontología como tal. Y es que ellas preguntan, ¿es necesario viajar todo el mundo cuando eres paleontólogo? Y también un poco sobre pues, cómo, ¿verdad? En términos de carrera, ¿cómo se puede vivir de la paleontología? Sí, bueno, viajar a uno como persona siempre le sirve, porque amplía perspectivas, y como científico uno puede ver una diversidad de información, de lugares, y que a uno lo ayuda a formular preguntas nuevas. La ciencia es preguntar algo que nadie más se ha preguntado antes. Entonces, si uno conoce qué es lo que existe hoy en día, es más fácil encontrar algo, el nicho, digamos, de científico de cada uno. Yo diría que un paleontólogo tiene que viajar, porque tiene que ver los distintos museos en donde están la diversidad de la vida. Un paleontólogo estudia la diversidad de la vida, y esa está
alojada en distintos museos y también puede ir a excavar en distintas partes del mundo. Así que yo diría que sí, es muy bueno que viajen, muy, muy bueno. La segunda pregunta me decía, hoy se me anduvo. Nada, era un poco sobre cómo se vive de la paleontología, qué tipos de cosas se pueden hacer Ah, siendo con un grado en paleontología, ¿no? sí, bien, esa es una pregunta muy buena. Depende de los países, qué es lo que se puede hacer. Aquí en Chile actualmente hay una ley muy, muy fuerte que protege a los fósiles. Los fósiles son del Estado y por lo tanto cualquier obra como un puente, una represa, una minera, tiene que hacer un estudio de cuál es el patrimonio paleontológico y arqueológico también en el sector para cuidar de que no se destruya el material y a implementar las acciones que hagan que se proteja el material, se lleve a un museo, se estudie y todo eso. Entonces, la ley promueve que los paleontólogos trabajen haciendo estos trabajos que se llaman línea de base, en donde se reconoce cuál es el tipo de patrimonio que tiene el sector que se va a modificar, a excavar y, digamos, a implementar todas esas empresas. Así que ese es uno de los principales trabajos como técnicos que tiene un paleontólogo, que es identificar dónde están los fósiles para la instalación de esta empresa. También está la ciencia. Entonces los paleontólogos trabajan en museos, cuidando colecciones, también en universidades como yo, haciendo clases, y también haciendo proyectos de difusión sobre patrimonio y puestas en valor, por ejemplo, armar un museo, difundir la información, ese tipo de cosas. Así que puede ser bien variado entre lo que es técnico, la parte de educación y la conservación de los fósiles en los museos. Wow, Gracias, Karen. súper interesante todo lo que estás diciendo, de verdad. No había escuchado nunca una presentación acerca de la paleontología. Bueno, tenemos muchísimas preguntas, de verdad que la audiencia ha estado súper curiosa. Tenemos una pregunta acá de Edmarie Martínez y la otra que, Danyareli Ruiz, ¿ok? Edmarie pregunta que ¿cuál fue la huella más grande que has visto? Y Danyari también pregunta que qué tipo de dinosaurios ha estudiado. Ya, la huella más grande que he visto es de dinosaurio carnívoro. A ver, de los carnívoros tendría que ser hasta unos 70 centímetros de largo, hasta 1 metro. Y de los saurópodos, sí, 1 metro 20. Ahora, el tamaño es algo interesante, pero los más pequeños, los dinosaurios más pequeños son más difíciles de ver. Así que para nosotros paleontólogos, a veces son joyitas más apreciadas que las huellas grandes que se ven de lejos. Entonces es más difícil ver las huellas chicas. Así que me gustan las cosas pequeñas también. Y siempre se me olvida la segunda pregunta. Por favor. La segunda pregunta Tengo fue problemas. que qué tipo de dinosaurios ha estudiado. Bueno, dinosaurios, carnívoros. Bueno, con las huellas uno no sabe exactamente qué dinosaurio fue el que hizo. Solamente sabe si es un dinosaurio carnívoro o un saurópodo o un ornitópodo, que son las tres grandes familias que se distribuyen aquí en América del Sur. Así que es eso. A ver, el Crixinatosaurus que había mostrado en la diapositiva, que es el dinosaurio que ayudé a nombrar, ese es un abelisaurio, es pariente del Carnotaurus. Si han visto la película de Jurassic World, bueno, este que tiene cuernitos, es un pariente cercano de ese. Lo otro ha sido saurópodos titanosaurios, que se parecen al Brachiosaurus, es pariente de Brachiosaurus, ¿sí? Para los que sean fanáticos de dinosaurios. Así que es entre esos dos grupos.
Muy Excelente, súper gracias, Karen. interesante. Bueno, Hay una pregunta aquí que me gustaría hacer y es, si tuvieras que decirle a los jóvenes por qué estudiar paleontología, ¿qué le dirías? Yo pienso que todas las personas tienen que estudiar paleontología, todas, independiente de que quieran convertirse en paleontólogos o no, ¿ya? Porque paleontología da todo el contexto de la historia de la vida en la Tierra. Entonces uno conoce realmente cómo el planeta tiene lo que tiene actualmente, cómo surgió todo lo que estamos viendo hoy en día de biodiversidad. Y es una forma, pero muy, muy patente para uno darse cuenta de los efectos que tiene el cambio climático, la preservación de las especies, las extinciones, bueno, las erupciones, las subidas de agua del mar, el que se descongelen los polos, todo eso ha ocurrido en la historia de la Tierra. Entonces uno cuando conoce eso, puede realmente tomarle el peso a las cosas que actualmente están sucediendo a nivel global. Entonces pienso que es una educación que deberíamos tener todos y todas para poder conocer bien cómo nuestro planeta funciona y poder cuidarlo y hacer lo que es necesario para continuar viviendo en este planeta de la mejor forma posible, conscientemente del efecto que nosotros provocamos de nuestra acción. Entonces, si quieren ser paleontólogos como científicos, la idea es ayudar a que toda la población conozca toda esta profundidad del tiempo que nos hace ser nosotros mismos. Nosotros heredamos el cuello de nuestros antepasados, los anfibios. Nosotros heredamos también los 5 dedos desde los peces, más atrás. O sea, tenemos herencia genética que nos hace ser lo que somos ahora. Y esa conciencia es la que tratamos de formar en base a la información que nos dan las rocas. Así que pienso que es fundamental que todos conozcamos de esta disciplina y que hayan más personas que se dediquen a conocer qué es lo que pasaba en el pasado, obviamente. Jaumoy, te dejo tenemos espacio para una pregunta más, así que te dejo, Jaumoy, para que oh selecciones. my, déjame escoger, creo que vi por acá una, bien, Hemos roto récord de preguntas sí. en Por juntas. acá vi una pregunta que hacían y que dice que cómo hacen para asignarle los nombres a los dinosaurios. Hay un código que se llama de nomenclatura zoológica para los animales y hay otro para botánica, en donde hay normas para poner los nombres. Los nombres tienen que ser latinizados, pero básicamente se puede ocupar de otras lenguas. Hay nombres que se ocupan desde la lengua mapuche o de distintas lenguas, pero se latinizan y hay todo un código que nombra, por ejemplo, si uno hace un nombre en honor a una mujer, pone el apellido y termina en I. O sea, no, en AE, perdón, en AE. Y si es un hombre, termina en I. Entonces, si quisieran hacer un fósil en honor a mí, tendría que ser Morenae. Si fuera un hombre con apellido Moreno, sería Morenoi. Entonces, uno puede leer los nombres en honor a quién fue. También hay en honor a lugares, chilensis o puertorriquensis, sería una forma de nombrar en honor a un lugar. Pero hay bastante libertad latinizando los nombres y siguiendo el código de nomenclatura. De verdad Gracias. que bastante interesante, Karen. Muy, muy interesante, Karen. Y a todo el público, cuando estábamos eligiendo a las conferenciantes invitadas de Juntas Podemos, quiero que sepas que la primera cosa que yo hice fue buscar paleontólogas puertorriqueñas para ver si teníamos paleontólogas puertorriqueñas y la realidad es que no encontré ninguna. Y le pregunté a un colega paleontólogo puertorriqueño, hombre,
Y me dijo, no, yo no conozco a ninguna. Así que yo le digo eso, chicas, porque así como menciona Karen, cuando tú eres única en tu región, ¿verdad? Eso es una gran oportunidad. Así que yo veo que ha generado muchísimas preguntas, muchísima curiosidad. La paleontología es interesantísima y se puede integrar muchas disciplinas dentro de lo que es la paleontología, así como demostró Karen. Así que yo me he quedado fascinada, quisiera volver atrás un poquito y a lo mejor quiero ser paleontóloga también, pero quiero pues despedir Juntas Podemos agradeciendo a los amigos del Ecoexploratorio, a todas las personas que han estado conectadas, a Jaumoy por ser una gran coanfitriona y obviamente a Karen por el honor de poderte tener para que nuestras chicas te conozcan y conozcan un modelo a seguir en la paleontología y en la ciencia en general. Así que gracias, Karen. Y gracias a Jaumoy. Sí, No. muchísimas gracias a todos y todas. Y lo más importante es ayudarnos entre todos. Nosotros, en realidad, si quieren información, alguien quiere seguir en paleontología, invitados a contactarme, yo haré lo que sea posible para apoyarlos. Así De que, verdad, muchas gracias, un honor haber estado acá con ustedes y de verdad súper interesante lo que expusiste, Karen. Muchas felicidades, de verdad, porque pocas mujeres están en ese tipo de carrera. Muchas Sí. felicidades nuevamente. Gracias, Karen, y gracias a todos. Una cosa que quiero avisar es que la última charla de este año de Juntas Podemos es el próximo 9 de diciembre con la doctora Marisa Morales. Ella es puertorriqueña, ingeniera, y ha ganado durante este año un gran premio que se conoce como si fuera un equivalente al Oscar de la ciencia, así que no se pueden perder esa charla para que puedan conocerla. Y los esperamos entonces el 9 de diciembre. Los dejo con Esmeralda del Ecoexploratorio. Vale, muchas gracias, Gretchen. Gracias, Karen. Gracias, Jaumoy. De verdad que estuvo fascinante la presentación en el día de hoy. Me encantó muchísimo. Ya tenemos ahí muchos mensajitos de las chicas también, agradeciéndoles a toditos a ustedes. ¿Verdad? Gracias otra vez. Gracias también a Ciencia Puerto Rico por esta oportunidad. Gracias a AAAS, a IFDEN y también a Pfizer, ¿verdad? Que también sin ellos este webinar no sería posible. También tenemos nuestra tiendita en línea, que ya la hemos estrenado ya varias veces y ya está para Cyber Monday, tuvimos especiales y ahí pueden tener artículos de emergencia para su mochila de emergencia y también artículos con el loguito del Ecoexploratorio, es tiendita.ecoexploratorio.org. Y si todavía no han terminado sus compras navideñas en línea, pueden ingresar cuando vayan a Amazon, en vez de escribir amazon.com, ustedes escriben smile.amazon.com, ustedes van a darle login a su cuenta y van a escoger al Ecoexploratorio y vas a hacer tu compra como de costumbre. Y eso va a hacer que 6.05%, perdón, 5% de su compra vaya al Ecoexploratorio. Esto es totalmente gratis y lo único que tienen que hacer diferente es entrar a smile.amazon.com y ahí entonces ya estaría registrado para que entonces a través de su compra pueda donarle al Ecoexploratorio. También tenemos actividades para las escuelas, para maestros y para estudiantes, recorridos en línea, charlas, talleres virtuales. Tenemos la edición de Científico en línea y tenemos videos, webinars y recursos educativos. Cualquier cosita, para cualquier información que necesiten, si tienen preguntas, quieren saber de algo, quieren dar alguna sugerencia para otros webinars, pueden contactarnos a nosotros al 787-281-9090 y nos pueden enviar email a través de webinar@ecoexploratorio.org. Muchas gracias otra vez a Ciencia PR y Semillas del Triunfo, a Karen, a Gretchen y a Jaumoy, y espero vernos entonces en la próxima. Nos vemos. Gracias. Feliz Claro que tarde. sí.